Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 5. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer ahí, 5. Y vamos a leer del versículo 33 al 35. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre de Jesucristo, Señor. En nombre de Jesucristo, Señor amado. Bendito sea, Señor. Dice así: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor amado. Te agradezco, Señor, porque nos permite, Señor, reunirnos, Señor amado, para tu gloria. Gracias, Señor amado. Llénanos de tu bendición. Haz tu obra en nuestras vidas, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor amado, como te pido, Señor. Amén. Para tu gloria, Señor. ¿Se pueden sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Todavía estamos viendo el ministerio de Juan el Bautista. Y ahora que no tuvimos servicios, no sé si subí como unos 13, 14 videos. Subí muchos videos. Como unos 14. Subí a menos como 2 por semana. De repente, una que otra semana subí 3, pero subí como unos 14 videos. Y ya este es el punto 23 del ministerio de Juan el Bautista. Ahorita que vamos aquí, hermanas. Ya ha muerto Juan el Bautista ya desde unos puntos atrás. Pero aquí el Señor Jesucristo hace lo que vimos en una ocasión. Cuando Juan el Bautista, estaba vivo. No sé si se acuerdan. Cuando estábamos viendo unos puntos más atrás, a Jesús fueron enviados unos mensajeros de Juan el Bautista. Fueron enviados a Jesús, y cuando fueron enviados a Jesús, le fueron a preguntar que si él era el que había de venir. Preguntaba a Juan, o si esperarían a otro. Es cuando a Juan el Bautista le baja la fe en el Señor. Fíjense que Juan el Bautista, usted lo busca, usted ve lo que habla la Biblia de él. Juan el Bautista era un hombre de mucha bendición, como ya lo vimos, pero era un hombre que no se le ven los errores. Nomás lo que se le ve es esa vez de que le bajó la fe. Que ahí le bajó la fe, y le bajó tremendo, porque dudó que Jesús Jesús el que estaba viendo, fuera de verdad el Mesías. Es como que usted vea a Jesús ahorita y diga, y que usted sepa de Jesús porque la Biblia lo dice, y usted lo ve y diga usted, este es el Jesús, el que la Biblia dice, y después que usted lo vuelve a ver otro día, que usted ya dijo, este es el que dice la Biblia, que va a venir un Jesús. Y usted cuando se lo topa de nuevo, usted ya está dudando, si será este de verdad Jesús el que decía la Biblia o no. A lo mejor me confundí, es otro, no sé, a lo mejor ni es. Así le pasó a Juan. Empezó a dudar, dijo que el que lo envió a bautizar le dijo, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo y permanezca sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando bautizó a Jesús, vino el Espíritu Santo sobre él, y dice que él lo vio y que dio testimonio, que él era el Hijo de Dios, que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dio varias veces testimonio, eso todo ya lo vimos. Pero después, aunque hizo todo eso y estaba bien seguro, y he aquí el Cordero de Dios. Hasta en una ocasión dice la Biblia que dijo eso, y hasta discípulos de Juan se fueron con él, 2 discípulos, y dejaron a Juan y se fueron con Jesús, porque estaba seguro que él era el Mesías. Jesús, cuando lo miraba, sabía quién era como persona, ya lo ubicaba por el Espíritu Santo que descendió sobre él. Y de alguna manera la Biblia lo enseña que desde antes lo sabía también, como ya lo vimos, porque desde antes que desciende sobre él el Espíritu Santo, él está hablando que él es, y después cuando desciende dice que no le conocía, pero que es, porque el que lo envió le dijo sobre que me hace descender el Espíritu Santo, que ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Da a entender como que apenas se dio cuenta ahí, pero ya había dado a entender desde antes que ya sabía que era él. Aunque se contradice Juan ahí, pero son las cosas que él afirma, pues, o sea. Entonces él estaba seguro de Jesús, seguro de que ese hombre era Jesús el Salvador, que era el Mesías, pero después le baja la fe a él y le manda a preguntar que si eso no es.
Entonces, ahí cuando le baja la fe, hermanas, Jesús empieza a dar mucho testimonio de Juan el Bautista, empieza a hablar muchas cosas de él. En vez de que empiece a decir, no, a este hombre le falta la fe y eso me desagrada, empieza a hablar muchas cosas de él. De hecho, hay Biblias que dicen que Jesús elogia a Juan, porque empieza a decir mucho, empieza a hablar, empieza a hablar muchas cosas, empieza a hablar muchas cosas grandes de Juan el Bautista. Entonces, en esa ocasión el Señor lo hace, pero Juan el Bautista está vivo, está en la cárcel. Y Juan el Bautista está esperando en la cárcel que Jesús le conteste si él es el Mesías o él no es el Mesías, nomás es un hombre de Dios, pero no es el Mesías. Y Jesús lo está elogiando y Juan está ya dudando, esperando en la cárcel de Jesús. Aquí en esta ocasión que estamos leyendo, hermanas, ya Juan el Bautista ya había muerto, ya tenía que haber muerto. Y aquí el Señor Jesús, después de muerto Juan el Bautista, hace lo mismo, empieza a hablar bien de Juan el Bautista otra vez. Juan el Bautista es un hombre muy especial. Y por eso Jesús lo exalta mucho y habla mucho de él, como no lo hacía con otros hombres, pues. Porque cuántos hombres de Dios no vienen en la Biblia y Jesús habló de ellos, pero Juan hablaba demasiado, pues. Entonces, aquí el Señor Jesucristo dice en el versículo 33, aquí habla, ya después de muerto Juan, dice, ustedes enviaron, dice, mensajeros a Juan, cuando Juan estaba vivo, y él dio testimonio de la verdad, y Juan les dio testimonio cuando le enviaron. Todo eso ya lo vimos. Y dice el versículo siguiente, el versículo 34, dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El versículo 35, hermanas, es el centro del mensaje que Dios nos quiere dar en esta tarde, que es el que dice así, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, dice así la palabra de Dios. Aquí, hermanas amadas, lo que Dios nos quiere decir a nosotros como pueblo de Dios, es de que Juan el Bautista era una antorcha, pero lo que la Biblia muestra aquí es como si usted se pudiera imaginar, ¿verdad? Ponerse como en su imaginación, como a veces nos imaginamos como casi cosas, ¿no? Imaginarnos a Juan como una antorcha, pero una antorcha que está ardiendo, porque aquí dice que ardía, una antorcha que está ardiendo. El fuego no es Juan el Bautista, él es la antorcha, el material, pero esa antorcha tiene fuego y está ardiendo de fuego. Él no es el fuego, esa antorcha está ardiendo de fuego. Solo usted ve un árbol que se está quemando, el árbol no es el fuego. El árbol es el árbol se está ardiendo con fuego. Y si le echa agua, se le quita el fuego y el árbol sigue, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista era el que tenía el fuego, tenía un fuego y estaba ardiendo con el fuego, con ese fuego espiritual que aquí la Biblia dice. Y dice que Juan el Bautista era una antorcha, dice así. Y dice que Juan el Bautista, que alumbraba a los demás. Aquí lo que nos muestra el Señor en su palabra, nosotros por medio de Juan el Bautista, hermanas, es de que Juan el Bautista, él tenía la bendición de Dios con él. Él no era la bendición de Dios estaba con él. Porque nosotros no somos la bendición está con nosotros. Amén. Les voy a contar un testimonio, hermanas. Hace unas semanitas cuando nos enfermamos todos, yo salí y ese día me puse a limpiar el carro. Estaba bien lleno de polvo porque el carro ya ven que casi no lo usamos nomás para ir a los servicios. Entonces me puse a sacudirlo y yo sentí que me entró demasiado polvo aquí así, en esta parte. Y no me pude sonar la nariz ni nada porque tenía las manos muy sucias, porque también anduve revisando la área del motor y todo eso. Y tiene ahí, agarré una parte que tiene ácidos y todo eso, y eso hace daño, de hecho ni se debe ni de tocar. Entonces dije, no, pues cómo me suena la nariz, y no sabía cómo sonármela, y me fui a echar gasolina al carro y no llevaba cómo hacerle, y como me tardé unos minutos en sonarme la nariz, sentí que se me fue metido todo hasta acá adentro. Y sentía muy feo todo adentro, y agarré papel, pensé que no tenía en el carro, y encontré una parte que había papel guardado. Me soné la nariz, pero me quedó todo aquí así, todo mal. Y todo esto aquí así, pero por dentro. Yo no le dije ni a mi esposa ni a mi hija, pero aquí todo por dentro. Yo sentía todo aquí como todo mal de aquí por dentro. Como si se me viera como infectado, no sé cómo. Pero adentro, no aquí la nariz, sino más adentro, como atrás de la nariz, como para acá, como para el cráneo, no sé cómo decir. Sentí todo así para acá en esta área. Y como se sentía feo todo aquí porque como se me ensució todo muy feo.
Y cuando me soné la nariz me salió sucio, todo así. Entonces así estaba y yo le empecé a pedir al Espíritu Santo después. Le pedí sanidad, estaba en el baño y le empecé a pedir sanidad al Espíritu Santo, Señor. Y le empecé a rogar misericordia, le empecé a pedir que tuviera misericordia de mí. Y le empecé a pedir al Señor. Seguí con eso, pero el Señor me permitió pedirle y creerle que me iba a sanar. Y me acosté, y ese día cuando me acosté me levanté en la madrugada, como que todo preparado por Dios. Me metí al baño y senté yo todo aquí así, bien tremendo, todo adentro así. Hasta empecé a ver videos de que pueden dar infecciones, cosas que te pueden dañar por dentro. Porque lo sentía adentro, no en la nariz, sino adentro, más profundo, pues. Entonces, fui al baño y me soné la nariz. Y cuando me soné la nariz, sentí que me salió todo así, raro, así como que no tiene sentido, pero me sonó la nariz y como que me salió todo lo malo que tenía, como que Dios me lo sacó. Y cuando me lo soné, sentí que se me salió y se me vino un sentir adentro de mí, obviamente que mismo que fuera vida, se me vino un sentir un sentir y una seguridad de que Dios ya te sanó. Así me vino, y de ahí pues me sentí mejor y todo, después me quiso dar un poco, pero ya estuve bien y gracias a Dios me sanó. Dije, más testimonio de eso. Dije, cuando di la palabra, Dios más testimonio que estuvo misericordia. Amén. Y obró con su misericordia y me ayudó. Pero dije, cuando grabo un video, como estaba grabando los videos, pero cuando lo grababa se me olvidaba, y también me acordé. Me acordé porque Dios tiene todo preparado de todos modos. No es que a veces las cosas parece que no salen bien, pero sí salen bien. Es que es el momento de Dios cuando tienen que hacerse las cosas. Porque Dios quería que lo dijera ahorita. ¿Por qué? Porque el mensaje hermanas, y por eso fui para allá, no fui porque se me olvidó lo que estaba diciendo, sino que el mensaje es de que Juan el Bautista tenía la bendición, pero él no era el de la bendición, sino que la bendición estaba con él y lo tenía encendido, ardiendo lo tenía, pero era la bendición que tenía de Dios. Entonces, la bendición estaba con él, y por eso la bendición que Dios hizo aquí así, que yo dije al Señor, guarda testimonio de eso. Obviamente que no es por mí, yo no tengo el Señor me socorrió. El Señor me socorrió porque el Señor, hermanas, el Señor es el que hace las cosas, no nosotros. Amén. Y el Señor lo que quiere es que nosotros veamos que tenemos que tener nosotros bendición espiritual. Todos nosotros tenemos que tener bendición espiritual, todos nosotros. Pero también tenemos que nosotros estar bien seguros, hermanas, de que nosotros no tenemos la bendición por nosotros, sino que Dios nos da la bendición. Porque Dios nos puede dar la bendición a nosotros y uno se empieza a creer de que usted es el de la bendición, que nosotros somos algo, y después nos agarramos mal, eso nos enseñó. Y al rato, pues no está bien. Entonces, es lo que el Señor nos muestra. Entonces el Señor, y yo estoy esperando también, como le venía contando, hermana, como en su oración, que hicimos oraciones, que hemos hecho oraciones pues de mi mamá. Yo espero en Dios que va a salir en victoria de todo lo que hemos orado. Yo estoy confiando en Dios y ella también está confiando en Dios. Estamos confiando porque el Señor es el que hace la obra. Y el Señor nos escucha y Dios existe y es real. Pero no nada más llega ahí el punto, hermana. Nosotros tenemos que esforzarnos para tener bendición, que no podemos, que Dios nos ayude. Hay que orarle a Dios que nos ayude a tener bendición como Juan el Bautista tenía bendición en él. Pero no nada más tiene que llegar ahí, sino que nosotros tenemos que ser usados como Juan, porque él ardía en fuego de Dios, pero no nomás ardía en fuego de Dios y él estaba con la bendición, sino que dice la Biblia, dice Jesús, lo dice en la Biblia, que Juan era una antorcha que ardía, dice, y alumbraba, dice. Dice, y le dice, y ustedes se quisieron regocijar en un tiempo en su luz. Quiere decir que nosotros, hermanas, y a veces somos así, nomás nos enfocamos en ser bendecidos nosotros y no pensamos en los demás que necesitan, pues. Tenemos que buscar que nosotros, hermanas, tengamos la bendición de Dios, tener la bendición de Dios, la sanidad del Señor, estar sanos, tener nosotros, hermanas, el poder de Dios, tener nosotros la protección de Dios, tener nosotros la consolación de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios. Tengamos lo que ocupamos de Dios, todo lo ocupamos. Pero también nosotros tenemos que ser fuentes de bendición para los demás. No solamente poseer la bendición. Imagínense, hermanas, que esté un hombre muy bendecido de Dios, pero de él no va a salir la bendición y toda la gente se va a quedar igual. Entonces, si es un bien muy grande que lo tenga, pero sería mayor grande si ese bien
saliere para bendecir a los demás, como dice Jesucristo, le dijo a los apóstoles, dijo, recibieron de gracia, den de gracia, y no se refiere a dar cosas como alimentos o algo así, que está bien darlo, sino que se refiere en dar de gracia lo que recibieron de espiritualmente. Amén. Como si usted Dios le bendice, usted también orar para que Dios bendiga a los otros. Entonces nosotros, hermanas, tenemos que ser como Juan el Bautista. Es lo que Dios nos quiere mostrar hoy. Tenemos que tener la bendición de Dios con nosotros, pedir a Dios, porque nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Pedir al Señor que nos dé su bendición y que el Señor nos pueda usar para socorrer a los demás. Imagínense como un ejemplo, como en esos días que oramos por sanidades. Y por nosotros mismos yo por mi sanidad y usted ora por los demás. Todos estamos orando por gente. Ustedes están orando por personas y yo estoy orando todos estamos orando por gente. Pero si Dios no nos usara para bendecir a otras, ¿qué va a hacer de esas personas? Y si Dios no usara a la hermana que usted tiene a su lado, ¿qué va a hacer de la otra hermana? Porque ¿quién va a orar por ella para que Dios le ayude en lo que está sufriendo? Entonces es necesidad, hermanas, tener la bendición de Dios, como Juan la tenía, que estaba ardiendo con la bendición de Dios, pero también ser como Juan, que poder alumbrar a los demás. Poder alumbrar a los demás y que los demás reciban la bendición de Dios, de la bendición que tú tienes en el Señor. Entonces nosotros, hermanas, nosotros tenemos que ser así, personas que Dios nos usa para bendecir a los demás. Y estos símbolos aquí usa el Señor, que le dice que Él es antorcha, que arde y alumbra así. Eso lo dice también la palabra de Dios en Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1, y el versículo número 19. Ahí también se pone como un ejemplo. Se pone como un ejemplo. Y le vamos a leer esa parte de la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 19. Ahí se pone en la palabra de Dios como un ejemplo también de lo que se está hablando aquí. Como un ejemplo de una antorcha, en ese sentido, que alumbra. Pero a ese ejemplo pero esos símbolos se utilizan aquí en Pedro no para una persona, se utiliza para las profecías del Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios, las profecías del Antiguo Testamento y toda la Biblia obviamente, pero ahí estrictamente se habla de las profecías del Antiguo Testamento, uno lo lee y te alumbran qué es lo que viene, qué es lo que sigue. Entonces, así como alumbra la profecía, como alumbra así, también así alumbraba también Juan el Bautista. Y así nosotros también tenemos que ser también de bendición y de luz para otras personas también. Y de Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 19. Dice ese versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la profecía del Antiguo Testamento, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Fíjese, le pone la profecía como una antorcha, igual que a Juan, una antorcha. Dice, como una antorcha, dice que alumbra, que también se dice que Juan era una antorcha que alumbraba, no es que se dice que ardía también, y aquí nos dice que ardía. Y dice así, dice, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así como se pone como un ejemplo aquí la profecía, como una antorcha que alumbra para que uno sepa, hermanas, las cosas que van a venir, la profecía del Antiguo Testamento, para que uno tenga alumbrado el entendimiento de qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Así también Juan el Bautista era una antorcha también que estaba ardiendo, dice Jesucristo, y alumbraba a las personas, y que le dice a las personas que estaban con él, y ustedes se quisieron regocijar un tiempo en su luz, les dice así. Entonces nosotros, hermanas, en este punto 23 de la vida de Juan el Bautista, aunque ya ha muerto, la Biblia sigue sacando enseñanzas de lo que fue Juan el Bautista, de lo que hizo en su vida, y en su vida Jesucristo habla de que él fue una antorcha que estaba ardiendo y alumbraba a las demás personas y se regocijaban en su luz. Entonces nosotros tenemos que ser así, personas que no somos la bendición, como Juan el Bautista no era el fuego, él era una antorcha y tenía el fuego, que era la bendición de Dios, y ardía en ese fuego. El fuego, la bendición de Dios, pero no nada más se lo quedaba, sino que también bendecía a los demás. Nosotros tenemos que ser, hermanas, de bendición para las demás personas, porque si no, hermano, imagínense que Dios no la use usted, y si yo tengo una enfermedad, una necesidad, ¿quién me va a ayudar a orar al Señor? O si usted tiene una necesidad
y la otra hermana no tiene la bendición o la tiene pero no es para compartir, entonces ¿cómo la va a ayudar a la otra? Y cuando ella también necesita, ¿quién la va a ayudar? ¿Verdad? O usted necesita y si Dios a mí no me ayuda también, yo también cómo voy a poder ayudar a ustedes a orar también. Entonces todos tenemos que tener la bendición de Dios y también que Dios fluya a través de nosotros con esa bendición de Dios. Ya voy terminando con esas palabras. Recuerdo que en esto me recordó el Señor ahorita que estoy hablando, cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Ya ve que el Señor nos da el bautismo y nos da el poder, ¿verdad? Nos da poder espiritual. Entonces, yo me acuerdo que hace mucho, como ya lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Yo estuve mucho tiempo orando, Señor, úsame para sanar a las personas. Así. Yo no, pues el Señor atrás de mí, porque ¿quién va a sanar a alguien, verdad? Ni uno se puede sanar, menos va a sanar a otra persona. Pero Señor, úsame para sanar personas, pero Él a través de mí, obviamente, como ya lo expliqué. Y todos lo sabemos, claro. Entonces, yo pedía así, que me diera esa bendición. No recuerdo las palabras específicas, tal vez pedía poder, no sé cómo decía. Pero le pedía que me usara pues para eso. Y de repente empezó a venir a mi mente, pero pues tú ya tienes el poder de Dios porque te bautizó el Señor con el Espíritu Santo y fuego y tienes el poder del Señor. Pídele que fluya ese poder de ti. Y cambié la oración. Y duré mucho tiempo pidiendo que me usara y después empecé a pedir, Señor, el poder que me diste, manifiéstalo porque ya lo tengo. Y Dios empezó a sanar personas a las semanas. Como al mes empezó a sanar muchas personas. Entonces, para la gloria de Dios, hermanas, el Señor tiene misericordia de nosotros. Entonces, hermanas, ahí es un ejemplo de lo que aquí muestra la Biblia. Dios te da, imagínense, Dios te da el poder a usted, hermana, a lo mejor usted tiene el poder para sanar personas. Dios a través de usted. O usted tiene el poder tal vez de que usted, otros tienen ese poder, no han recibido ese poder de Dios, sino que han recibido el poder, han recibido una bendición especial en la oración que cuando oran Dios obra grandemente y les ayuda en sus problemas. Entonces todos tenemos diferentes tipos de bendiciones, ¿verdad? Pero imagínense, usted recibe eso de Dios y usted es una antorcha que está ardiendo como Juan el Bautista. Pero de usted no sale la luz para usar a los demás. Imagínense, hermano, usted está bien enfermo. Dice, ay, hermano, me va a pasar esto. Necesito que Dios me ayude porque ¿qué va a hacer de mi persona, verdad? ¿Qué va a hacer de mí? Y que Dios use para sanar a una hermana. Y me dice a mí, y luego le dice a la hermana que Dios la usa así. Y la hermana dice, sí, dice, pero yo no voy a orar por ti. Dios me dio esa bendición para poder sanar a personas, pero no voy a orar. Y no ora por ti, pasa el tiempo, no ora por ti. Entonces, ¿qué va a hacer de ti? Pues la persona se ve con el Señor, ¿verdad? Si es voluntad de Dios, ahí nos encontramos. Y vamos a decir, bueno, fue la voluntad de Dios que se fuera. Pero también no oramos y tal vez si hubiéramos orado, Dios hace los milagros también si quiere. Entonces, como Dios le dio a Juan la luz, pero la luz no era para él nomás, era para alumbrar a los demás. Jesús lo dijo. Es lo que leímos, no es un invento, dice Jesús, que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba a los demás, dice así. Amén. Jesús dijo todo eso. Y que se regocijaban ustedes un tiempo por su luz, le dice así a los que les está hablando. Entonces nosotros tenemos que ser así, tener la bendición, hermanas, en lo que usted lo tenga, que Dios la use, que Dios le ha dado una bendición a usted en cualquier área que le haya dado, sea espiritual, sea humana, material, sea espiritual, lo que sea, pero también esa bendición que usted tiene, poderla compartir al necesitado, ¿verdad? Amén. Pero aquí específicamente, hermanas, no es como lo dije en lo material, económico o humano, sino es en lo espiritual. También puede ser, también lo otro está bien, pero aquí estrictamente lo que Jesús nos está hablando ahorita con el ejemplo que él toma de Juan, que dice cómo era Juan, más bien, y pone el ejemplo de antorcha y todo lo que ya dijo. Lo que el Señor Jesús nos quiere mostrar, que la bendición espiritual que tenemos, se la compartamos a los demás. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude, hermanas. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanas, que nos llene de su bendición, que nos hace falta tanto a todos, siempre nos va a hacer falta, y que nos ayude.